Xiaomi ha presentado sus nuevos dispositivos Mi 10T. Es por eso que hoy te he traído una comparación entre las tres versiones y estoy segurísimo que te va a servir para decantarte por uno de ellos. Si quieres conocer esto y más, te invito a que te quedes. Mi nombre es Gabo, así que ¡empecemos! Para los que no sabían, existen tres versiones: la versión Lite, la versión normal y la versión Pro. Desde ya te comento que entre la versión normal y la Pro, las diferencias son muy pocas, por lo cual te recomiendo que veas todo el video para que notes esos pequeños detalles. IPS de 6.67 pulgadas con resolución Full HD Plus para los tres dispositivos. Aquí la diferencia está en los hercios. Para la versión Lite encontramos 120 Hz y para las otras dos versiones 144. Un punto débil de estos dispositivos podría ser la pantalla IPS. Quizá yo hubiera preferido una pantalla AMOLED con una menor tasa de hercios, pero bueno. En la potencia tenemos un procesador Snapdragon 750G para la versión Lite. Comparándolo con el Poco X3 que viene con el 732G, bueno, la potencia mejorará un poco más. Ahora, en las gamas altas está presente el Snapdragon 865 Plus, que en la actualidad es lo más potente que encontrarás. Y estos dos dispositivos para alguien que juegue le viene fenomenal. Combinando los 144 Hz con un procesador potente, la cosa sí que se pone brava, ¿eh? Ya saben, Xiaomi siempre trata de meter potencia bruta en sus dispositivos. Toda esta potencia viene acompañada de la RAM y almacenamiento. En la versión Lite solamente hay 6 GB de RAM DDR4 y dos versiones de almacenamiento, 64 GB UFS 2.1 y 128 GB UFS 2.2. Para el Mi 10T tenemos dos capacidades de RAM, 6 y 8 DDR5 y una configuración de almacenamiento de 128 GB UFS 3.1. Sin embargo, en la versión Pro encontramos una capacidad de RAM que es de 8 GB DDR5 y dos configuraciones de almacenamiento de 128 GB o 256 UFS 3.1. Para los que no saben qué es UFS, bueno, se refiere a la lectura y escritura de datos, cosa que lo vuelve mucho más rápido. Pasando a las cámaras, la versión Lite tiene 64 megapíxeles en la cámara principal, 8 megapíxeles en la gran angular, 2 para el macro y 2 para la profundidad. También en la cámara selfie nos encontramos 16 megapíxeles. Para las versiones de gama alta, la diferencia está en los sensores principales, 64 megapíxeles para la versión normal y 108 megapíxeles para la versión Pro. Además, la versión Pro cuenta con estabilización óptica de imagen, cosa que no está presente en la versión normal. Las otras cámaras son las mismas, gran angular de 13 megapíxeles, macro de 5 y un sensor ambiental. Lo que me extraña es que en la versión Pro no incluyeron un teleobjetivo, ya que al menos ahí hubiera quedado genial. También te comento que la grabación aquí va a llegar a 8K en los dos dispositivos, tanto el normal como el Mi 10T Pro. Y también aquí hay una cámara frontal de 20 megapíxeles para las dos versiones. Apartado de la batería. Aquí encontramos unas capacidades similares a las tres versiones, 4820 mAh más una carga rápida de 33 watts para la versión Lite y 5000 mAh más carga rápida de 33 watts para las dos versiones de gama alta. Como verás, hay unas buenas baterías en los tres terminales, pero hay que tener en cuenta el uso de los hercios, ya que estos podrían influir en la autonomía de las baterías, así que ojo con eso, chicos. También, estos dispositivos vienen con Android 10 y MIUI 12, para las tres versiones obviamente. Dentro de otras características hay un punto a favor, y es que todas las versiones vienen con 5G, y es algo muy bueno, ya que si quieres tener un dispositivo que te dure un buen tiempo, estas son unas excelentes opciones. Además viene la huella en el lateral, los altavoces duales, tienen DualSync. Para la versión Pro, en este caso hay doble micrófono y también incluyen un sensor ambiental. Y finalmente llegamos a los precios. Para la versión Lite de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento está costando $327 y la versión de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento $385. Para el Mi 10T la versión de 6 GB de RAM y 128 está costando $585 y la de 8 y 128 $642. Finalmente la versión Pro
con una configuración de 8 GB y 128 de almacenamiento, $700, y la que viene con 256, $760. ¿Y qué opino de estos dispositivos? Bueno, para las cámaras, como te habrás dado cuenta, hay algunas diferencias entre la versión normal y la Pro. Esto ya dependerá de tus preferencias. También a mí me gusta la potencia que tienen los tres, además de la conectividad, que es un buen punto si lo que quieres es que te dure un buen tiempo, y los diseños a mí me agradan. Tal vez uno de los puntos débiles en los tres quizás sea la calidad de pantalla, que es IPS, pero ojo que también puede ser para abaratar costos. Ya sabes, dime tú qué piensas, ¿te comprarías alguno de estos? Tu respuesta en los comentarios. Y por supuesto, si te ha gustado este video, apóyame con un like, suscríbete si no lo has hecho y si quieres compártelo con algunas personas que tú conozcas, ya que así me ayudas a mí muchísimo. Sin más que decir, me despido, mi nombre es Gabotex y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chau chau.